Nos acompaña en esta oportunidad Carlos Mateo Valmeli, es abogado, bueno, ha sido presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay. Senadores del Congreso. De senadores, vicecanciller también, y digamos todo un político profesional. Sí, señor. Que debuta en las letras con su novela La Pasión de Lucrecia. Así mismo. Carlos, bienvenido a Lima y a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo que me estás brindando. En una entrevista ya lo había comentado usted, ¿no? Decía, yo soy un escritor amateur, ¿no? Sí, yo soy un aficionado. Aficionado, ¿no? Sí, un aficionado a la lectura, sí, a la escritura. Un aficionado. Pero esta afición la ha mantenido oculta porque usted tiene una carrera política ya larga. Bueno, sí, yo siempre, digamos, yo tengo otros libros escritos, pero de otros temas, digamos, gobernabilidad, globalización, desarrollo institucional. Pero este es mi primer intento puramente literario, que conste que mi penúltimo libro ya es un ensayo, ya es una aproximación más libre, digamos, o sea, sin el rigor científico, un ensayo, un testimonio, unas pequeñas memorias de un periodo de mi vida al frente de una institución pública como es la represa binacional Itaipú, la mayor generadora de energía del mundo. ¿Sí? Estuve ahí como presidente, director general. La Pasión de Lucrecia, para quienes todavía no la han leído, está ambientada en un periodo determinado de la dictadura de Alfredo Stroessner. Así mismo. Este dictador, ¿no?, que gobernó entre 1954 y 1989, 35 años. Sí, señor. Paraguay. Le comentaba antes de que conversemos que me llamó la atención, bueno, esta figura del dictador, y de inmediato, dictador paraguayo, pensé en Yo el Supremo, ¿no?, de Roa Bastos. Claro. Las novelas de dictadores y sí, de la política. Sí, muy buena tu pregunta. La verdad que al principio cualquiera pensaría que esta novela se inscribe en lo que sería la literatura del dictador. Pero tiene algunos elementos que no. En primer lugar, el dictador es figura central en la novela, pero también hay una figura central que le compite, que es Lucrecia. Al final creo que Lucrecia le gana como protagonista al dictador. En segundo lugar, las novelas del dictador siempre son dictadores esperpénticos. Tirano Banderas, el señor presidente Miguel Ángel Asturias, el otoño del patriarca. Menos, pero también se inscribe en eso la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Y Yo el Supremo ya es una parodia de la historia oficial, y es, digamos, una novela de mucha magnitud, muy ambiciosa, de Roa Bastos, sobre una figura central en la historia paraguaya, que es el doctor Francia, una figura dictatorial también. Y entonces, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue, como dicen, el gatillo disparador? ¿Cómo así se le ocurrió escribir esa novela? ¿Qué la motivó, etcétera? Bueno, hay cuestiones también que tienen que ver con la biografía de uno. Yo me aparté de la política, entonces tuve tiempo para escribir. La escritura demanda una cierta soledad. No hay escritor, o sea, el escritor necesita es una actitud de un solitario escribir. Y entonces logré eso, en primer lugar por unas cuestiones políticas, y había una historia que yo quería contar, un impulso, quería contar algo. Y así me salió esta novela, que terminé en menos de un año, ¿verdad? Pero fue un impulso interior de querer contar la historia, una historia que yo la tenía, digamos, la iba armando en la mente, en pedazos, la tenía ya desordenada. Todavía hay que sistematizarla, hacer una cosa. Me gustan las novelas lineales, con un lenguaje eficaz, que el lector no se pierda. Digamos, quiero facilitarle muchas cosas al lector. En otras cosas dejo solamente, como diría Hemingway, la teoría del iceberg. Muestro la punta, que también que un poco el lector se imagine ciertas cosas. Entonces creo que así me fue saliendo. Hay mucha inspiración en esto. Es la primera obra, ¿verdad? Así que es inspiración más que nada. No hay un escritor profesional atrás de esta novela. Hay un escritor inspirado en todo caso, pero no un profesional. Quería comentarles sobre las dos líneas que encuentro en la novela, ¿no? Está, bueno, el título ya lo sugiere, el tema amoroso, la pasión de Lucrecia, que es el hijo del ministro predilecto de Stroessner. Sí, ¿no? el que quería ser el sucesor de Stroessner. Stroessner. ¿No? Y
por otro lado está también el papel que cumple este ministro y también el dictador, ¿no? Exactamente. En las dos líneas yo encuentro por un lado en la figura del dictador y en la política, ¿no? Y cuando empieza Stroessner a explicar cual oráculo sabio todas las cuestiones políticas, ¿no? Del fin justifica los medios, algunas referencias a Goebbels, etcétera, que ahí en esa parte de los entretelones de la dictadura, de la política, ¿no? Hay una parte, no sé si es la que usted ha querido más ahondar, quizás la historia de amor ha estado ahí como... La primera parte sí está, claro. en la primera parte la historia de amor está, digamos, es algo que no tiene todavía la historia de amor le va ganando a la historia real, digamos. La historia ficcional le va compitiendo a la historia real, pero al principio la historia real, la historia verdadera, que también está ficcionada porque el ministro nunca existió, pero los datos históricos son todos reales, esos son datos reales de la realidad. Al principio obviamente la presencia es avasalladora de la parte histórica, después la historia va cobrando mayor dimensión y yo creo que termina ganando. Yo creo que Lucrecia, una mujer, una jovencita, le vence al dictador. ¿Y qué tan complicado fue armar estos diálogos de amor, ¿no? A veces uno puede caer en el cliché, en la telenovela, ¿no? Bueno, yo me cuidé de eso. Quizás hasta me excedí un poco, porque me cuidé mucho. Pues a mí siempre me cuesta mucho no querer hacer, a mí de algo que me esfuerzo es uno querer hacer el ridículo. Una amiga mía que es periodista muy importante me preguntó, ¿y cómo como político te animaste a escribir esto? ¿No tenías vergüenza? Y no, pero me cuidé mucho del ridículo, traté de mantener unos conceptos estéticos, una coherencia, y creo que bueno, que está más o menos logrado, ¿verdad? Y hay otra lectura, ¿no? Cuando en Paraguay comentaban la novela y le hicieron una entrevista, esta lectura desde el punto de vista sociológico, histórico, político, ¿no? También hay eso. Usted dice, no existe la izquierda desde el punto de vista sociológico, ¿no? Bueno, para quienes no leen Claro. la novela, bueno, uno de los protagonistas es un guerrillero, ¿no? Claro, un guerrillero infiltrado, digamos, de alguna manera, que se infiltra y bueno, que va a preparar también el atentado de Somoza, ¿verdad? Como se dice en la novela, el día que lo mataron a Somoza, confluyeron en las calles paraguayas tres autoritarismos: el autoritarismo centroamericano que encarnaba a Somoza, el autoritarismo del sur, de Stroessner, y el autoritarismo de la guerrilla. Ya no. Y el proceso de escritura, cuéntenos cómo fue. Usted también a manera de advertencia dice, ¿no? Son recuerdos ficcionados. Sí, la verdad que el proceso de escribir me produjo una gran satisfacción. A pesar de que muchas veces escribía entrecortado porque tenía que trabajar, como dice Mario Vargas Llosa, las obligaciones alimenticias, ¿verdad? Que hay que cubrir, pero me produjo un sentimiento muy hondo, una gran satisfacción. Yo también, como él mismo dice, o sea, lo primero que tiene que buscar un autor es quedar él satisfecho con la novela. Yo personalmente quedé muy satisfecho, a mí me produce, no la volví a leer nunca la vi en papel leída, así, nunca la volví a leer. Pero a mí me dio el recuerdo de escribir, me encantó, me fascinó mucho. Tengo que reconocer que una actividad que me gustó, me fue muy placentera. Aún siendo una obra de ficción, cuando se hace alusión a un hecho histórico, a un personaje histórico, la lectura a veces que se hace desde la realidad es una interpretación del momento, de la cultura, ¿no? Y en su país particularmente, ¿no? También inevitablemente así es lectura, ¿no? Esa confrontación de la situación real o del pasado, ¿no? Bueno, claro, yo siempre traté también, eso es quizás un poco mi background, o sea, yo traté de que el personaje histórico Stroessner no sea infravalorado y tampoco no hacer de él una caricatura. Entonces traté de entender a Stroessner, hombre autócrata, patriarca, autócrata, y su filosofía, su visión del mundo, del comunismo, el ejercicio del poder que él impuso ahí, la resaca de ese ejercicio del poder que hasta hoy en día sobreviven como vicios de la cultura política paraguaya. Eso traté de manejarlo con mucha objetividad. O sea, te repito, la figura del dictador no es una caricatura, no es un esperpento, no es el tirano banderas. O sea, no es un dictador que
que vende un caballo, que se corta una pierna y hace sepultar su pierna con una ceremonia. O sea, es un dictador, digamos, que tiene dimensiones humanas, con su visión autocrática del poder, su visión de cómo se ejerce el poder. Como empieza el libro, se manda, quien sabe manda con el silencio. ¿Sabes? Creo que era con Stroessner, no es que era una conversión, un diálogo babélico entre todos los protagonistas de una reunión donde él estaba. Hablaba uno, él administraba los silencios, él sabía cuando los otros ponían límites. O sea, no es que uno podía hacer uso de la palabra. O sea, creo que era un hombre que entendía así el ejercicio del poder. Con los misterios del poder, era un hombre que nunca dio muy pocas conferencias de prensa. En el exilio tampoco dio una sola conferencia de prensa. O sea, un hombre misterioso. Hoy en día sería inviable su gobierno porque los medios de comunicación están presentes en todas las cosas. Los medios de comunicación desmistifican el poder. En su época sí era posible. Hoy ya no. Álvaro Uribe presentó el libro. Álvaro Uribe presentó el libro porque quería yo que enfoque también el aspecto político de la novela, lo que hay detrás, el pensamiento político. Este es un libro que cuestiona mucho el fundamentalismo de la izquierda, pero también el fundamentalismo de la derecha. Por ejemplo, ese nacionalismo de Oropel, que ha sido siempre un recurso de los gobiernos dictatoriales. La reivindicación de los héroes, instrumentalizados los efectos de tener un discurso y una ideología desde el poder autoritario. Eso también está referido en el libro. Cuénteme sobre esta afición, que ha surgido por la literatura, la escritura. Y es una cosa que creo que llega en la vida un momento en donde uno también tiene que hacer lo que le gusta, y esto me gusta hacer. Ahora estoy con otra novela, ya empecé a escribir y quiero, digamos, desarrollar esta personalidad mía tardía, una vocación tardía, pero bueno, todavía estoy a tiempo de poder hacer algo, ¿verdad? Entonces quiero hacer algo, quiero contribuir. Creo que es importante, digamos, la obra literaria se nutre de muchas cosas, de dolores. El dolor es una fuente inagotable para la literatura, y la búsqueda de la belleza también es una fuente permanente de inspiración en la literatura. Quiero hacer esto, si es posible, llegar a ser un artista que escriba, no para referir a los que hacen historia, como diría Camus, sino a los que sufren, a los que la padecen. Entonces quiero hacer eso. ¿Cuáles son sus escritores favoritos? Bueno, obviamente para un latinoamericano que desconozca la influencia de un Mario Vargas Llosa, me parece sería una estupidez. Yo me leí toda la obra de Mario Vargas Llosa, casi toda la de García Márquez. Pero a mí, yo creo que hay cosas que me gustan de García Márquez. Me parece un autor que en algunos aspectos que tiene inspiración, mucha inspiración. Y lo de Mario Vargas Llosa para mí fue clave, porque Mario escribe de una manera lineal, coherente. Sus novelas son entendibles desde el principio hasta el final. Tiene una plasticidad en su vocabulario, en su narrativa. Tiene una narrativa predecible, pero que no cansa desde ningún punto de vista. No es una certidumbre insolente. Escribe, engancha en su literatura. Y bueno, o sea, digamos, Vargas Llosa es una influencia para cualquier escritor latinoamericano desde todo punto de vista. Y también García Márquez, y Borges mismo también es una figura influyente. Borges, un gran escritor que yo admiro mucho. Borges, me parece un erudito, un hombre muy culto, sus cuentos son fantásticos. Pero también hay autores universales, Dostoyevsky, Thomas Mann, son autores que, digamos, referencia obligada. Pero también quiero decirte que yo no soy un hombre que tenga una vasta, inmensa formación literaria, sería un atrevido. De alguna manera, este trabajo es artesanal, no es el trabajo de un conocedor de la literatura o de teoría literaria, por ejemplo. Sería un atrevido si yo me autoatribuyese ese título. Lo que sí creo que es inspiración, y obviamente el respeto a ciertas formas que uno aprende cuando lee literatura, pero no porque hizo Cierto, yo en Alemania estudié romanística, ¿verdad? Que es idiomas románicos. Leía literatura, pero digamos era algo terciario. Yo hice mi tesis sobre reformas constitucionales. O sea, pero en fin, uno va fraguando ahí un destino, ¿verdad? Lleno de luces y sombras. Bien, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vos.